Bienvenidos queridos estudiantes a otro video explicativo acerca del tema de análisis de gráficas. En este video estudiaremos primeramente el signo de la función y vamos a tener dos posibilidades para la función. Vamos a decir que o bien la función puede tener signo positivo o bien la función tendrá un signo negativo. Entonces vamos a decir lo siguiente: que una función será positiva si las imágenes son mayores que 0. Es decir, escrito de una forma más formal, vamos a decir lo siguiente: que mi función f es positiva si f de x, es decir, las imágenes, son mayores que 0. Y el otro caso, cuando mi función es negativa, vamos a decir lo siguiente: una función será negativa si las imágenes son menores que 0. De nuevo, escrito en un lenguaje más formal, vamos a decir lo siguiente: que mi función f es negativa si f de x, es decir, las imágenes, son menores que 0. Como pueden ver por este par de definiciones, lo que entra en juego acá son las imágenes. Es decir, las imágenes me van a decir si la función es positiva o negativa, o bien el pedazo de función es positivo o negativo. Vamos a ver algunos ejemplos. Este ejemplo dice que es una función positiva en el intervalo de -2 a 2. Para verificar que lo que nos dicen es correcto, recordemos la definición que decía que mi función f va a tener signo positivo o será positiva si las imágenes son mayores que 0. Recordemos que el eje Y es donde se ubican las imágenes. Entonces, si observamos acá, este es el eje Y, todo este, ¿verdad? Lo que podemos observar es que las imágenes que están en juego, es decir, las imágenes que forman parte de mi gráfica, esta azulita, vamos a ver en dónde están, si son mayores que 0 o menores que 0. Entonces, ¿cuáles son las imágenes que están en juego? Desde el 1 subiendo hasta el 5. Esas son las imágenes que están en juego o que forman parte de mi gráfica. Y veamos el 0 aquí donde está. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en este caso las imágenes son mayores que 0 y por tanto es cierto lo que dice este ejemplo, que la función es positiva en el intervalo de -2 a 2. Recordemos que para este caso también, para dar una respuesta, lo damos en términos de nuestro eje X. Por eso dice que es positiva desde aquí hasta acá, ¿verdad? Vamos a ver el otro ejemplo. El otro ejemplo dice que esta función es de signo negativa en el intervalo de -2, es decir, desde acá hasta acá. Vamos a ver si es cierto y cumple con la definición que antes acabamos de ver. Una función es negativa cuando las imágenes son menores que 0. Veamos a ver cuáles son las imágenes de esta función. Recordemos, las imágenes se ubican en el eje Y, en este eje. Y las imágenes que forman parte de mi gráfica serán entonces desde -1 hasta -5. Y por tanto, -1, -2, -3 y hasta -5, todos ellos son menores que 0. Veamos al 0 donde está aquí. Son menores que 0, entonces por eso se dice que esta gráfica es negativa en el intervalo de -2 a 2. Recordemos, la respuesta se da en intervalos del eje X. Muy bien, continuamos con este otro tema que es ceros o raíces de una función. Lo primero que vamos a hacer es definirnos una función que tenga un dominio llamado D. Esta es una función f cualquiera, no nos importa para el caso de la definición, y un dominio tampoco no nos importa cuál, solamente lo llamaremos D. Y diremos lo siguiente: diremos que la función llamada f tiene un cero o raíz
en un punto x1 que pertenece al dominio, es decir, un punto que está sobre el eje x, si se cumple que f de x1, es decir, la imagen de x1 es 0. En otras palabras, la función, en este caso llamada f, tiene un 0 en un punto x1. Cuando decimos x1, recordemos que lo hacemos así para decir un punto en general, ¿verdad? Es decir, hablamos de cualquier punto. Entonces decimos así. La función tiene un 0 en un punto x1 si se cumple que la imagen de ese punto es igual a 0. Este es un tema muy sencillo porque también un sinónimo de los ceros de una función es cuando mi función interseca, es decir, cruza el eje de las x. Veamos un ejemplo. En este ejemplo, la función dice que los ceros son x igual a menos 2, en x igual a 0 y en x igual a 2. Vamos a ver si estos puntos que están sobre el eje x cumplen con la definición que acabamos de ver. Entonces veamos a ver si es cierto. Busquemos menos 2. Menos 2 está por acá. Y dice que entonces la imagen de menos 2 debe ser 0. ¿Cómo buscamos la imagen? Entonces nos ubicamos primero en el eje x. Y desde x nos vamos en dirección al eje y. Y si nos corremos y nos corremos, vamos a encontrar que se relaciona el menos 2 con el 0 del eje y. Entonces cumple con la definición de que su imagen es 0. Vamos a ver el otro caso. Dice que el otro caso es cuando x es igual a 0. Nos ubicamos en x igual a 0. Y si buscamos la imagen en el eje y, vamos a ver que está sobre el punto 0 del y y sobre el punto 0 del eje x. Entonces este es el par ordenado 0, 0. Y por tanto se cumple que la imagen es igual a 0. ¿Verdad? Ahora bien, vamos a ver este otro. Cuando x es igual a 2, nos ubicamos en 2, que está por acá, y nos vamos en dirección al eje y para ver cuál es su imagen. Entonces hacemos esto. Nos vamos hacia el eje y vemos que cuando toca el eje y, lo toca en 0. Es decir, su imagen es 0. Por tanto, cumple con la definición que vimos hace poco. Entonces, este ejemplo dice que acertadamente dice que los ceros son x en menos 2, en x igual a 0 y en x igual a 2. Recordemos lo que les dije hace poco, que también un sinónimo de los ceros o de las raíces es cuando o en donde mi función interseca al eje x. Este es el eje x y como podemos ver, la función lo interseca aquí en este punto. También lo interseca aquí, bueno, no lo interseca, no lo cruza, pero lo toca. Entonces cumple también con la definición. Y este es el otro punto donde lo interseca, lo cruza. Entonces tendremos 3 ceros para este ejemplo. Muy bien. Ok, continuamos entonces con el tema de máximo y mínimo de una función. Vamos a ver que este tema de máximo y mínimo se relacionan muy estrechamente. Entonces, pero vamos a ver primero qué significa que una función tenga un máximo. Nos damos primero una función, ¿verdad? Para trabajar con ella con dominio llamado D. Es una función cualquiera y vamos a decir lo siguiente. Diremos que f, mi función, tiene un valor máximo absoluto en el dominio D y en el punto C si se cumple que la imagen de C es mayor o igual que las imágenes de las x para cualquier x del dominio. Dicho de otra forma más sencilla, diremos que C es el punto máximo de la función si se cumple lo siguiente. Si se cumple que la imagen de C
es decir, f de c es más grande que todas las demás imágenes. Muy bien, ahora como el otro tema del mínimo está sumamente relacionado con este máximo, vamos a verlo a continuación. Y diremos lo siguiente, nos damos una función, ¿verdad? Con dominio D, y diremos entonces ahora todo lo contrario. Diremos que f tiene un valor mínimo absoluto en el dominio D y en el punto C si se cumple que f de C es menor o igual que f de X para cualquier X que pertenece al dominio. De nuevo, dicho en palabras más sencillas, vamos a decir que C es el punto mínimo de la función si se cumple que la imagen de C, es decir, f de C, es más pequeña que todas las demás imágenes. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, vamos a ver un ejemplo para que quede aún más claro. Este ejemplo dice que es de la función cuyo valor máximo es x igual a 0 y cuyo valor mínimo es x igual a 2. Vamos a ver si el valor máximo que me dicen que es x igual a 0 cumple con la definición que acabamos de ver. Entonces buscamos el x igual a 0, que está por acá, este es igual a 0, x igual a 0. ¿Qué era lo que decía la definición? Bueno, la definición decía que este punto es 0, será máximo si su imagen es más grande, es la más grande de todas las imágenes. Entonces nos vamos a la imagen de 0, que en este caso es por acá, es 3. Y como vemos, para el caso de las imágenes, ¿verdad? Que están en el eje Y, ya no hay una imagen más arriba de 3. O sea, ya no hay. Por ejemplo, acá hay otra imagen que es 2, ¿verdad? Pero está abajo de 3. Entonces, cuando buscamos algo más arriba de 3, ya no hay imágenes. Y por eso decimos entonces que 3 es la imagen más grande de todas. Y por tanto, en este caso, el valor máximo será x igual a 0, porque 0 es la preimagen de la imagen más grande de todas. Muy bien, ahora chequeemos si el valor mínimo que me dicen está correcto. Dicen que el valor mínimo es x igual a 2. Entonces busco x igual a 2, que está por acá, y me fijo cuál es su imagen. Acá está x igual a 2, y entonces me corro hacia el eje Y para buscar su imagen. Y dice que es menos 1. Entonces, buscando en el eje Y, voy a tratar de encontrar una imagen que sea más pequeña que menos 1. Por acá hay una imagen, pero es 2, entonces jamás 2 es mayor que menos 1, no es menor. Y todo por acá vemos que las imágenes son mayores que menos 1. Vengámonos por acá, vamos a ver si es la imagen de 3 será menor que menos 1. Nos vamos hacia el eje Y y vemos que la imagen es 0, pero 0 es mayor que menos 1. Entonces no hay ningún problema. Por tanto, si observamos bien, vamos a ver que después, para abajo del menos 1 ya no hay más imágenes. Es decir, menos 1 es la imagen más pequeña que forma parte de mi gráfica. Y por tanto, x igual a 2 va a ser el mínimo de la función, el valor mínimo de esta función. Muy bien, ahora pongamos a prueba lo que acabamos de estudiar hasta el momento, realizando el ejercicio número 1 de la actividad 2.18. En este ejercicio nos piden varias cosas, pero muy sencillas. Vamos a ver. Lo primero que nos piden es que averigüemos si esta función tiene un máximo, un valor máximo. Recordemos la definición de valor máximo de una función. Y decía que un valor en x será el valor máximo de la función si se cumple que su imagen es la más grande de todas las imágenes. Ok, entonces veamos cuáles son las imágenes. En primer lugar, veamos cuáles son las imágenes de esta gráfica.
Iniciando a leer la gráfica podemos observar que inicia acá en el punto menos 3x, en x menos 3, y su imagen es menos 3, y que conforme vamos leyendo la gráfica de izquierda a derecha, las imágenes que ponen en juego va a ser menos 2, luego va a seguir la imagen menos 1, y así vamos para arriba, luego la 0, luego la 1 y 2. Y 3 ya no, porque como vemos ya 3 no está relacionado con ningún valor de x. Entonces eh, el valor de y igual a 3 ya no es una imagen y no forma parte de la gráfica. Entonces nos vamos a quedar con la imagen 2. Y terminemos de leer la gráfica a ver si hay otras imágenes que entran en juego. Como vemos acá, ahora la gráfica lo que hace es bajar y vuelven a tocar la imagen 1, sigue bajando y vuelven a tocar la imagen 0 y ahí siguen bajando. Recordemos que esta flechita lo que nos indica es que de aquí para allá sigue y sigue y sigue habiendo gráfica, ¿verdad? O sea, nunca termina. Entonces notemos lo siguiente. Notemos que, por ejemplo, bueno, el 3 ya sabíamos que era una imagen de este, pero también, si observamos bien, el 3 va a estar relacionado con algún punto de x por acá. ¿Por qué? Porque la gráfica sigue y sigue y sigue, entonces por acá va a haber un valor, no sabemos cuál, por acá va a haber un valor, no sabemos cuál, que estará relacionado de nuevo con la imagen de menos 3. Lo mismo sucede para el menos 4. Si nos corremos por acá, va a haber un valor en x que va a estar relacionado con esa imagen de menos 4. Y así vamos a continuar con menos 5 y luego acá para abajo, por abajo está el menos 6 y ahí seguiremos y nunca terminaremos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos indica esto? Que el ámbito de esta función, es decir, las imágenes vienen desde el menos infinito hasta, parecen terminar hasta el 2, hasta acá. Entonces, bueno, estábamos con el máximo, ¿verdad? ¿Qué era el máximo? Era el valor de x cuya imagen es la más grande de todas. Ya vimos que por acá siguen habiendo menores y menores y menores. Y la más grandecita parece ser que es 2. La imagen más grandecita parece ser 2. Pero si observamos bien, lo que vemos acá es que el otro valor con el que está relacionado el 2 en y, que es 2 en x, hay un punto acá abierto. Entonces eso lo que quiere decir es que este par, el 2, 2, no forma parte de mi gráfica. Y por tanto no puedo tomar a el 2 en y como una imagen de la gráfica, porque no forma parte de la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Y al parecer, si el 2 fuera parte de la gráfica, entonces diríamos que el 2 es la imagen más grande. Y por tanto, el valor con el que está relacionado en x, es decir, el 2 ese sería su valor máximo. Pero de nuevo, este par del 2,2 no forma parte de la gráfica, entonces no puedo decir que hay un valor máximo en este caso. Y por tanto, lo que voy a decir es que cuando me preguntan por el máximo, voy a decir que no existe, ¿verdad? Ahora bien, veamos qué es lo que nos piden a continuación. Nos piden encontrar el valor mínimo. Recordemos que era el valor mínimo. Muy similar al máximo, el valor mínimo dice que un, un valor, cualquier valor de aquí del eje X, será el valor mínimo si se cumple que la imagen es la más pequeña de todas. Por ejemplo, si sucediera que el menos 3, este menos 3, la imagen esta, es la más pequeña de todas, entonces yo voy a decir que el valor relacionado con menos 3 en x, que sería el menos 3, acá, este va a ser mi valor mínimo. Pero, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque como ya habíamos explicado hace poquito, dijimos que el menos 4
también es una imagen y es más pequeña que el menos 3. Pero si seguimos así, vamos a decir también que el menos 5 es otra imagen y es más pequeña que el menos 4. Y como esto sigue para acá, hasta el infinito, nunca vamos a terminar de encontrar imágenes más pequeñas que las otras. Por tanto, no hay una pequeña que sea, perdón, no hay una imagen que sea más pequeña que todas, porque siempre voy a encontrar una más pequeña. Entonces, en este caso, tengo que el mínimo, el valor mínimo tampoco existe. No existe, ¿verdad? Ahora, ¿qué me piden a continuación? Me piden encontrar los ceros. Recordemos eh, que los ceros es un sinónimo de donde cruza o interseca la gráfica al eje X. Entonces, vamos a leer la gráfica de izquierda a derecha para ver en dónde cruza al eje X. Empezamos por acá y venimos subiendo, subiendo, y aquí hay un cruce con el eje X. ¿Y dónde lo cruza? En el punto 0, 0. Entonces yo diré que en el valor X igual a 0, allí hay un 0. Bueno, cayó, por pura coincidencia cayó en el 0, ¿verdad? Entonces vamos a poner eso. Vamos a decir que un primer valor o un primer 0 es X cuando toma el valor de 0, ¿verdad? Ahora sigamos leyendo la gráfica para ver si encontramos otro cruce o otra intersección. Veníamos por acá empieza a bajar y aquí hay otro cruce y lo cruza en 4. Entonces vamos a decir que el valor de X igual a 4 es otro 0 porque hay un cruce con el eje X. ¿Ok? Ahora nos piden que encontremos donde f de x, es decir, las imágenes o la función es mayor que 0. Recordemos que lo que quiere decir esto es que las imágenes son mayores que 0. Y recordemos también que la respuesta debemos darla en intervalos con respecto al eje x. Entonces, ya habíamos dicho que las imágenes venían desde acá, desde abajo a abajo, seguían por acá y terminaban en 2. Pero el 2 no se toma. Eso tengámoslo en cuenta. Entonces, ¿cuáles son las imágenes más grandes que 0? Pues estas que están aquí, que serían el 1 y el 2. Entonces, los valores que están relacionados con las imágenes positivas, el 1 y el 2, van a ser este pedacito, ¿verdad? Y entonces ese va a ser mi pedacito con signo positivo y lo voy a escribir en intervalos. Pero ojo, veamos que este 2, el valor de 2 en X, no forma parte de la gráfica. Entonces no puedo decir que es desde 0 hasta 4 porque el 2 no forma parte. Entonces, bueno, puedo ponerlo de esta forma. Puedo ponerlo como que mi intervalo va desde 0 abierto y puedo decir que va hasta 4 pero le quitamos el 2 y eso se pone de la siguiente forma. Va a ir hasta 4 abierto pero le quitamos al elemento 2 y el elemento se pone entre llaves. Entonces sería así, ¿verdad? Esa sería una respuesta, una forma. También puedo hacerlo de otra forma, diciendo que, vamos a ver, ok, puedo decir que puedo dar la respuesta en forma de dos intervalos unidos por el símbolo de unión, que sería de la siguiente forma. Sería entonces desde 0 hasta 2 abierto, unión desde el 2 abierto, porque no lo estamos tomando, hasta donde termina, y es 4, ¿verdad? Ahí. Ok, entonces continuemos con donde las imágenes son menores que 0. Ya vimos que estas son las mayores que 0.
Entonces las menores que 0 van a ser estas negativas. Y como la respuesta debemos darla con respecto al eje X, entonces veamos con cuáles valores de X estas imágenes se relacionan. Por ejemplo, vemos que este pedacito está relacionado con estas imágenes. Este pedacito está relacionado con estas imágenes que son negativas. Por tanto, este pedacito va a ser un pedazo negativo o de signo negativo. Entonces vamos a poner ese pedacito que dice que va a ir de menos 3 y termina en 0 abierto. Y también observemos acá que este otro pedacito de gráfica, que de hecho continúa y continúa, está relacionado con estas imágenes, con esta y todas esas imágenes son negativas. Entonces este pedacito va a cumplir con que va a tener signo negativo. Entonces ponemos ese otro pedacito de la siguiente forma. Ponemos que inicia en 4, es decir, desde 4 ya mi gráfica empieza a ser negativa, abierto, ¿verdad? Y esta nunca va a terminar porque va hacia el infinito y siempre va a ir en negativo porque sigue para abajo y para abajo y para abajo, nunca va a volver hacia arriba. Entonces los valores van a ir siguiendo por acá. Los valores en X van a ir desde 4 hasta por allá y por allá está el infinito. Entonces ponemos eso, que va mi otro intervalo va a ir desde 4 hasta más infinito. Y esa sería mi respuesta. Muy bien.